Bienvenido a un ejemplo para resolver una ecuación cuadrática por el método de completar el cuadrado. Para resolver el cuadrático completando el cuadrado, estaremos siguiendo estos 5 pasos. 1. Moveremos el término constante al lado derecho de la ecuación, y también dejamos la habitación para una constante especial que agregaremos a ambos lados. 2. El coeficiente líder, o A, no es igual a 1. Dividiremos todo por A3. Para completar el cuadrado en el lado izquierdo agregaremos la mitad de b cuadrado a ambos lados de la ecuación, donde b sería el coeficiente de x después de dividir por a, si es necesario. 4. Factoraremos el lado izquierdo de la ecuación, que será un trinomio cuadrado perfecto. 5. Tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados para resolver por x. Mirando nuestro ejemplo, para el primer paso resultaremos 6 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Así que esto nos daría 3x cuadrados, 4x igual menos 6. Aviso de que a igual 3, ahora dividiremos todo por 3. El coeficiente líder debe ser 1 para completar el cuadrado. Ahora tenemos x cuadrados, 4 3x igual menos 2. Y ahora vamos a agregar una constante a ambos lados de la ecuación para hacer del lado izquierdo un trinomial cuadrado perfecto. Así que vamos a agregar la mitad de b cuadrada a ambos lados de la ecuación, donde b es menos 4 3. Así que tendremos 1 2x menos 4 3 cuadrados. Antes de cuadrar esto, avise cómo se simplificará. Hay 1, 2 y 2, y 2 2 y menos 2. Así que es simplificar a menos 2 3 cuadrados, que es igual a 4 9. Así que vamos a agregar 4 9 a ambos lados de la ecuación para hacer que el lado izquierdo sea un trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a factorar el lado izquierdo. Este es un trinomial cuadrado perfecto, así que tendremos dos factores binomiales iguales. Así que los factores de x cuadrados son x y x. Ahora queremos los factores de 4 9 que añaden a menos 4 3, y es por eso que es tan importante mostrar este trabajo aquí. Los factores que buscamos siempre serán el valor. Cuadramos para obtener el 4 9. Aviso cuadramos menos 2 3 para obtener 4 9. Y por lo tanto los factores de 4 9 que añaden a menos 4 3 son menos 2 3 y menos 2 3. Otra vez, es por esto que es tan importante mostrar siempre este trabajo aquí, especialmente cuando estamos tratando de fracciones. Ahora, en el lado derecho queremos agregar menos 2 hexasiemens lo mismo que menos 2 1. El denominador común es 9. Así que multiplicaremos menos 2 1 por 9 9. Aviso como esto sería un denominador de 9. El numerador va a ser menos 18 más 4, que es menos 14. Ahora tenemos menos 14 9 a la derecha. Podemos reescribir el lado izquierdo como la cantidad x, 2 3 cuadrado igual menos 14 9. Y ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para resolver x. Recuerda cuando hacemos esto, para asegurarnos de obtener ambas soluciones, debemos incluir a más o aquí. Así que en el lado izquierdo la raíz cuadrada deshace el cuadrado, así que estamos izquierdo con x, 2 3 igual en el lado derecho. Tomaremos la raíz cuadrada del numerador y el denominador por separado. La raíz cuadrada de 9 igual 3. Y luego para el cuadrado de menos 14, desde él, es negativo tendremos un número imaginario. Raíz cuadrada de menos 14 igual menos 1 por 2 por 7. Así que no tenemos ningún factor cuadrado perfecto, pero la raíz cuadrada de menos 1 hexasiemens igual y, para que podemos escribir esto como y, root cuadrado 14, o si queremos, root cuadrado 14, y vamos adelante y deje el yo delante, para tener el yo. Raíz cuadrada 14. Así que para el último paso agregaremos 2 3 a ambos lados de la ecuación, así tenemos x igual 2 3 más o, y, raíz cuadrada de 14 dividido por 3.
Recuerde, esto representa dos soluciones. Uno es x igual 2 3 más y, raíz cuadrada de 14 3, y la otra solución sería x igual 2 3, y raíz cuadrada de 14 3. Y otra vez, quiero señalar que a veces vemos el y escrito en el lado derecho de esto, porque los números complejos están normalmente en forma de a más o b, así que podemos escribir esto como x igual 2 3 más o raíz cuadrada de 14 3 y, que es equivalente, pero algunos libros de texto prefieren tener el y a la izquierda de la raíz cuadrada. Solo asegúrese de que no está debajo de la raíz cuadrada, porque si fuera, sería incorrecto. Espero que hayas encontrado esto útil.